El libro de Eclesiastés, hermanos, es un libro de literatura sapiensal, muy al estilo de los proverbios. Es un libro donde el autor de ese libro se le atañe al rey Salomón. De hecho, en el versículo 1 y en el versículo 12 nos da pautas para saber que era el rey Salomón. Hay algunos eruditos que no están muy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a quedarnos con lo que dice aquí la misma escritura. El rey Salomón, hermanos, empieza a escribir un libro donde él desea como que el pueblo entienda la vanidad de la vida o el sinsabor de la vida o el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el afán de ir tras las cosas de esta vida? Y el sabio Salomón, el rey Salomón, empieza a escribir toda la experiencia que él vivió como rey, como sabio y todo lo que él hizo y deshizo. Y al final del libro de Eclesiastés usted va a llegar a ver a qué conclusión llega el rey Salomón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el día de hoy vamos a ver 3 pequeños puntos, hermanos, de este capítulo 1. Obviamente el capítulo 1 no termina en el versículo 18. Continúa en casi todo el capítulo 2, va muy conectado, pero ahorita lo que vamos a ver aquí es nada más hasta el versículo 18 y de ahí vamos a ver 3 puntos de lo que el rey Salomón nos quiere decir en esos versículos y vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo, el rey Salomón, sobre la vanidad de vanidades, la insatisfacción de la vida. ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Dijera el hermano Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo debajo del sol? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a orar para poner esta predicación en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites adorarte y glorificarte una vez más. Señor, no permitas que esto se siga haciendo de manera ritualista, por tradición, sino que lo hagamos, que cada miércoles sea para nosotros con gozo, con convicción de venir a adorarte, porque te necesitamos y no porque tengamos que hacerlo, Señor. Te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, la cual ya es bendita, que llegue a nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a entender cuán importante, Señor, es entender el sentido de la vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El rey Salomón empieza su discurso, vayámosle a decir, el predicador empieza con su discurso. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recordemos que en el hebreo el repetir algunas palabras era como muy común en la cultura judía, como para enfatizar en la enseñanza de algo, como el recalcar lo que el maestro quería decirle a su alumno o al pueblo en este caso. Y el rey Salomón dijo, todo es vanidad. Ahora investigando un poquito, ¿qué significa la palabra de vanidad? La palabra vanidad es una palabra hebrea, hermanos, que se escribe Hebel, el cual significa algo transitorio, insatisfecho, algo absurdo o inútil. También significa algo como efímero, como aliento, y es algo, se enfoca en algo que tiene un tiempo tan efímero que se desvanece como el viento, como una bocanada de humo que se desvanece muy rápidamente. Y entonces lo que el rey Salomón nos está diciendo es que todo lo que hay debajo del sol, todo lo que hay en esta vida es vanidad. Y no se está enfocando a que sea todo inútil en el sentido que no sirva para nada. Porque muchas veces podemos entender que cuando alguien le dices que eres un inútil, te está diciendo, no sirves para nada. A lo que el rey Salomón se está refiriendo aquí es que es inútil ir tras cosas de este mundo en el sentido que todo lo que hay debajo del sol es efímero. Y es absurdo correr tras de esas cosas porque estas cosas no duran toda la vida o no duran para siempre. ¿Qué sentido tiene la vida, dice el rey Salomón, si esta misma es transitoria y al mismo tiempo está llena de insatisfacciones y de aflicciones? Dice aquí el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
el rey Salomón está diciendo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene vivir esta vida? Si todo lo que hay en esta vida es vanidad, si todo lo que hay en esta vida se desvanece, pasa muy rápido. Y muchas veces nos enfocamos en ir tras de esas cosas que son vanas. Hermanos, desde la caída del hombre, desde la caída del ser humano, cuando quedó en enemistad con Dios, más bien, antes de la caída, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios lo creó con esa necesidad de Dios. Si usted va a Génesis, hermanos, al libro de Génesis, cuando usted ve a Adán y a Eva, la escritura dice que ellos andaban desnudos y que ellos no tenían ningún inconveniente con eso. ¿Por qué sería, hermanos? ¿Por qué se imagina usted que Adán y Eva no se sentían con inconvenientes de cubrirse, no tenían necesidad de ropa? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó como seres perfectos. Los creó en una íntima comunión con Dios. Había una estrecha relación entre Dios y el hombre antes de la caída. Y todo lo que creó Dios era bueno. Es decir, Adán y Eva estaban plenamente completos en Él, en su Creador. No tenían necesidad de ropa, no se sentían desnudos, no tenían que afanarse, hermanos, para andar trabajando, para poderse comprar el pan de cada día, la ropa de cada día, todo era perfecto. Pero, hermanos, a pesar de ello, podemos ver en el relato de la caída que la mujer y el hombre, a pesar de que estaban plenos, completos en el Señor, querían algo más. Se dejaron tentar por la serpiente cuando le dice la serpiente a Eva, ¿no has considerado que si muerdes ese fruto vas a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal? Y entonces Eva empieza a ver el fruto prohibido y como decimos los mexicanos, pues no estaría tan mal, que tanto es tantito. Y bueno, el resto ya conocemos la historia. Y a partir de entonces, hermanos, el Señor le dice al hombre que él comería el pan con el sudor de su frente. Y desde entonces el hombre se empezó a afanar y afanar por buscar todas aquellas cosas que puedan cubrir sus necesidades. Pero ¿sabe qué? Ahora de una manera totalmente vacía, totalmente efímera. Ya no estaban en el jardín del Edén donde gozaban de una relación con Dios y donde podrían estar completos en Él, que ni necesidad tenían de vestido. Cuando cae el hombre, hermanos, se queda completamente vacío porque quedan enemistados con Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o excluidos de la gloria de Dios o separados de la gloria de Dios. Y ahora el hombre, hermanos, empieza a buscar lo que antes no sentía que le hacía falta. Y eso lo vemos, por ejemplo, un ejemplo en la Torre de Babel. Cuando pasa la Torre de Babel, el hombre sentía la necesidad de ser reconocido, de ser famoso en el mundo, que vieran el poder que ellos tenían y se empezaron a envanecer en su razonamiento. Dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta lo más alto del cielo y que las demás naciones vean qué tan poderosos fuimos. Tenían en esa necesidad, pero Dios les puso un alto, hermanos. Y cada día, hermanos, a partir de entonces vemos que el ser humano sin Dios se afana por las cosas de este mundo. No está mal trabajar, hermanos. No está mal buscar el sustento diario. No está mal querer progresar. Pero dice el rey Salomón, ojo aquí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿En qué te aprovecha todo tu trabajo con el que te afanas debajo del sol? Lo que el rey Salomón nos está diciendo es que tengamos cuidado de no afanarnos con todas las cosas por las que estamos buscando, que número uno, no nos van a traer satisfacción personal al final del día. Número dos, se va a pasar, se va a ir. El dinero, hermano, se va a ir, se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra casa, Dios no lo quiera, y dijeran por ahí, toco madera, en un incendio puede quedar reducido a cenizas. Pero al final del día, hermanos, ¿qué es lo que nos puede dar satisfacción? Bueno, eso lo vamos a ver en el punto número 3. Pero el punto aquí es que el rey Salomón, hermanos, está diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Y no es que todo sea inútil, sino que todo va a pasar. Ten cuidado con lo que andas buscando, ten cuidado en dónde estás poniendo tu mirada o en dónde estás buscando tu satisfacción, porque tarde que temprano te vas a dar cuenta que todo eso es vanidad. De hecho, si usted va a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice claramente, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo, hermanos? Cuando ya estés como el hermano Oscar. No, ¿verdad? No, en los días de tu juventud. Dijo, antes de que vengan, ¿qué? Los días malos y lleguen los años en los cuales digas no encuentro en ellos placer alguno o no tengo en ellos contentamiento, como dice la Reina Valera. El rey Salomón está diciendo, todo lo que tú te estés enfocando ahorita es vanidad. Y si no buscas lo que es verdaderamente correcto, vas a llegar a una edad, porque ahí en Eclesiastés 12:1 está hablando de la vejez, te vas a dar cuenta que no encontraste satisfacción en nada de lo que has hecho. Y eso nos lleva, hermanos, al punto número 2, la insatisfacción de la vida. Versículos 4 dice la siguiente manera, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar en donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El rey Salomón, hermanos, fue dotado de sabiduría. Dice la escritura que ningún rey fue más sabio que él en su tiempo. Entonces, hermanos, conforme usted va leyendo, el rey Salomón hizo una vida que muchos de nosotros desearíamos haber tenido. Era un hombre sabio. A parecer era un hombre muy bien parecido. Segundo, era un hombre rico. Cuando le pidió a Dios sabiduría, como no le pidió riqueza, Dios le dio muchísima riqueza. La escritura dice que no había un hombre tan sabio y tan rico como el rey Salomón. Y el rey Salomón, hermanos, si usted se lo voy a dejar de tarea, léanlo en su casa, él hizo, deshizo y volvió a hacer y volvió a deshacer todas las veces que él quiso. Y él nos lo va diciendo en su testimonio que dejó escrito en el libro de Eclesiastés. Se gozó en el vino, en el placer de las mujeres, tuvo muchísimas mujeres, tuvo ciencia, tuvo conocimiento, pero al final del día él se dio cuenta que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. No encontró satisfacción alguno. Y me encanta cómo el rey Salomón agarra los ciclos de la naturaleza para hacer una analogía entre la insatisfacción que dan las cosas de este mundo vano, comparándolo con la naturaleza. Dice, todos los ríos van hacia el mar y el mar nunca se llena, dice el rey Salomón. Y muchas veces, hermanos, nosotros actuamos igual que el mar, igual que el ojo, igual que el oído. Nunca se sacia de ver, nunca se sacia de escuchar. ¿Sí se ha dado cuenta esa expresión popular es que tú entre más tienes, más quieres? Y eso es una realidad en nuestra vida. ¿Por qué el ser humano entre más tiene, más quiere? Porque no está satisfecho con lo que tiene. Porque muchas veces, hermanos, creemos que entre más tengamos, entre más busquemos, se van a arreglar nuestros problemas. Y como le digo, a mí no me gusta hablar de mí, pero me voy a poner como el ejemplo negro de esta predicación. Muchos jóvenes, sobre todo con las redes sociales y todo, creen que viajar es lo máximo. Sí es lo máximo. Salir de México es lo máximo. Conoces. Sin embargo, eso no satisface. A mí me llegó a pasar que cuando yo estaba en una conferencia internacional donde habían 20 países de liderazgo, los mejores, en ese momento yo sentía una sensación de vacío y me sentía más solo que un perro incluso. Y a pesar de estar rodeado de gente, porque al final del día, hermano, nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y nada de lo que hay en esta tierra, sea material, sea intelectual, incluso espiritual en el sentido de yoga, meditación o lo que usted le quiera meter para llenar ese vacío en su interior, nada, absolutamente nada de eso va a poder satisfacer tu alma.
Y vas a seguir buscando y buscando. Conozco amigos, hermanos, que buscan calmar su conciencia a través del yoga, de meditación trascendental, de New Age, del tarot, de los horóscopos, pero siguen vacíos y siguen buscando y siguen buscando. Pero está también el lado opuesto, hermanos. Están los que reconocen de que buscan y buscan y no encuentran, pero están aquellos que dicen, no, yo me siento muy bien, yo me siento feliz, no me hace falta nada. A eso, hermanos, se le conoce como el efecto placebo. El efecto placebo es una sensación que te hace sentir bien y le dice a tu cerebro, estás bien, no te hace falta nada, pero tarde que temprano, cuando ese efecto se acabe, vas a volver a tu realidad. Y esa insatisfacción de la vida regresará a tocar a la puerta de tu alma. Y te vas a dar cuenta de que, pero ¿cómo es posible si yo tengo todo lo que he querido? Tengo carro, tengo casa, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, conozco Europa, Asia, lo que ustedes quieran, pero eso es un efecto placebo. Muchas personas dicen que no se sienten vacías precisamente porque tienen que estar movidos. Hoy me voy a China, mañana me voy a Italia, luego me voy a Francia, luego me voy con un café con mis amigos, luego me viajo. Y necesitan estar haciendo cosas para que a ellos no les ataque el sentido de insatisfacción. Pero aquí el rey Salomón nos dice que nosotros, hermanos, no estamos saciados como lo que tenemos. Y hace una alusión al mar. Y es verdad, usted ve que los que fuimos a la primaria nos enseñaron el ciclo del agua, ¿no? Que el agua cae, luego va al río y luego se evapora y regresa al cielo, ¿no? Y es un ciclo. Y el mar no se cansa de estar ese ciclo. ¿Quién de aquí se ha cansado de escuchar alguna vez? Bueno, algunos sí nos cansamos de escuchar, pero cuando dicen la palabra chisme, ahí no nos cansamos de escuchar. Dice, el ojo no se sacia de ver, y más si lo que vemos es algo placentero, es algo bueno, pues queremos estar viendo todo el tiempo eso. Pero sin embargo, dice el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Por más, hermanos, que busquemos, por más que nos esforcemos, hermanos, todo va a seguir igual aquí en la tierra. Dice el rey Salomón, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Todo es un ciclo, hermanos, es un ciclo que aunque en apariencia está cambiando, en realidad es la misma burra, nomás que revolcada, como decía mi abuelita. No cambia nada, cambian los años, cambian las personas, pero sigue siendo el mismo. Porque el ser humano, hermano, sigue siendo el mismo que se creó en el Edén. Mismo pecador, depravado, enemigo de Dios. No hay nada diferente. La vida carece de sentido, hermanos, cuando hay insatisfacción y buscamos las cosas. El rey Salomón, hermanos, en el versículo 12-13, fíjese lo que dice. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Es decir, tenía poder político. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Aquí el rey Salomón, hermano, está diciendo, tenía yo el poder político y además me dediqué a investigar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. La palabra inquirir significa investigar a profundidad. El rey Salomón, hermanos, era un hombre sabio. Y él usó esa sabiduría para empezar a investigar de manera diligente sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Digamos que él quiso agarrarse del intelectualismo para entender todo lo que pasaba. Tenía sabiduría, sin embargo, eso no le fue de satisfacción. Ahora vamos al 14, fíjese lo que dice. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón contempló la tierra y vio a lo mejor a la gente trabajando, construyendo, yendo al campo, cosechando, agricultura, pesca y todo lo que se hacía debajo del sol. Materialismo, todo lo que la gente afanándose en su materialismo, en buscar todo lo material, pero dice el rey Salomón, todo eso también es vanidad y aflicción de espíritu, es decir, tampoco satisface. Versículo 15 y 18, entonces siguió el rey Salomón y dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido
y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Filosofía, psicología, porque él quiso, a lo mejor también dice, las locuras y los desvaríos que hay en la tierra, pero todo eso también era aflicción de espíritu. Y entre más conocía y entre más veía, se daba cuenta que todo eso era vanidad. Y luego él se da cuenta que todo lo que él estaba observando en realidad no era nada nuevo. Fíjese lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, aparentemente nosotros en esta actualidad estamos viviendo una era de información y de tecnología, cosas que hace 20 años no se miraban. Hace 20 años, ¿quién se iba a imaginar que en esta maquinita íbamos a tener todo? O sea, literalmente todo. Y aquí tengo mi oficina andando, correo electrónico, el chat, videollamadas, incluso aquí tomo clases, hablo con mi familia, veo películas. Bueno, aquí se hace todo en una sola máquina. ¿Quién se iba a imaginar que hace 20 años atrás, 25 años, yo me acuerdo cuando por primera vez en mi en mi celular pude abrir Facebook, ¿no? Yo estaba emocionadísimo. Dije, no puedo creer que ya se puede. Es más, orgullosamente, yo lo digo con mucho orgullo, soy de la generación que vivió esa transición de lo análogo a lo digital. Yo me acuerdo cuando, y aquí los que somos de esa época, y la verdad me da mucho gusto de ser parte de esa generación, que escuchábamos la música en el cassette, lado A, lado B. Vamos a escuchar la música del hermano Marino. Luego, ya se acabó, ahora voltealo porque ya vamos a escuchar y de repente, ¿no? Que ya no son los cassettes, ahora son los Discman. Y ahí traíamos nuestro animalote ese colgado y buscando en nuestro Discman. Y no, que ahora ya es en un disquete, bueno, y así poco a poco. Pero hermanos, aunque aparentemente todo esto es muy novedoso para nosotros, el hombre sigue siendo el mismo. El ser humano sigue siendo el mismo. Y el pecado sigue siendo exactamente el mismo. De hecho, la tecnología vino a sofisticar el pecado y la maldad. Y antes, hermanos, probablemente había depresión, había ansiedad, pero yo recuerdo que en mis tiempos, dijera mi abuelita, no padecíamos tanto de ese mal. Y hoy en día, hermanos, la depresión, la ansiedad y todo eso está en un altar en las nuevas generaciones. El pecado, hermanos, lejos de terminarse, vino a evolucionar y de manera más sofisticada, más fácil de llevarse a cabo. Por eso dice el rey Salomón, ¿que hay algo nuevo aquí en la tierra de lo que se hace debajo del sol? No, el afán sigue siendo el mismo. Ahora tenemos que trabajar más horas porque hay que pagar internet, hay que pagar teléfono, hay que pagar luz, hay que pagar agua. En generaciones anteriores, eso, pues, pagar que tu gasolina solamente para prender tu candil en la noche. O comprar tus pilas para tu lamparita que vas en el camino para no pisar una culebra. No había maldad, pero ahora sigue la maldad aumentando en vez de mejorar, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Dice el rey Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Las guerras siguen. Si usted va, a lo mejor si usted ha visto películas de la época de los vikingos, de la época medieval, usted va a la Biblia, las guerras siempre han existido. Se están matando entre naciones, entre tribus, entre grupos civiles. ¿Y hoy en día las guerras han cesado? No. Seguimos teniendo guerras, siguen habiendo enfermedades, sigue habiendo maldad, y cada día parece que aparece una maldad más sofisticada, más nueva. No hay nada nuevo debajo del sol. Y lo que aparentemente es nuevo, en realidad vino a reforzar lo que ya existía en el pasado. Por ejemplo, el teléfono celular, hermanos, es nuevo en el sentido que facilita las cosas, pero las comunicaciones siempre han existido por medio de cartas, por medio de señales de humo en aquel entonces,
Pero hermanos, ahora lo único que cambió es que en vez de mandar un papel lo mandas de manera electrónica. Pero en realidad no es algo nuevo. El hombre siempre se ha comunicado por teléfono, por telégrafos, por fax, por lo que usted quiera. No hay nada nuevo. Y eso, hermanos, nos lleva a seguir insatisfechos. A no sentir que realmente ¿quién se siente lleno? Sin Dios es imposible, hermanos. Y hermanos, de verdad, a lo mejor puede que digamos, ay, cómo exagera el hermano. Pero de verdad, el día que usted llega a tener bastante dinero y crea que sus problemas se le van a acabar por tener dinero, cuando lo tenga, nos picha una coca y viene y nos cuenta si se le resolvieron sus problemas. Hermano, nos invita a comer a la Diana, por favor. Y ahí nos va a contar si realmente se siente pleno y satisfecho al tener muchísimo dinero, un buen carro y una buena casa. Hermanos, el hombre sigue buscando y no lo va a lograr porque todo esto es vanidad. Y en este mundo no está nada que a usted y a mí nos pueda satisfacer. Y el rey Salomón, hermanos, lo tuvo que aprender. Si usted ve el capítulo 2, versículo 1, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, mas he aquí también, esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces y el placer, ¿de qué sirve esto? Luego dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Amén, dijeron por ahí. Y dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Pero ¿qué dice más adelante el rey Salomón? Todo esto no me sirvió de nada. Dice versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, hice estanques de agua para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, los siervos nacieron en mi casa, tuve concesión grande de vacas, ovejas. Bueno, hermanos, y aquí seguimos. Versículo 8, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, fui engrandecido, etc. Versículo 10, aquí está la clave. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero al final, en el versículo 26 dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón se sentía insatisfecho a pesar de todo lo que tenía. Y, o sea, vea todo lo que hizo, hermano. Y eso que no, lo leí así parafraseado, hermano. Pero lea usted todo el capítulo 2 y todo lo que el rey Salomón buscó e hizo. Y al final terminó de que todo esto era aflicción y vanidad. Y el tiempo se le fue volando porque llegó a viejo y se dio cuenta que todo lo que hizo en su juventud no le sirvió de nada. El ser humano, hermano, separado de Dios, no puede llenar ese vacío. Por más que busque satisfacer necesidades con todo lo creado, todo es vanidad al final del día. Fíjese lo que dice Job, hermanos, 14, versículo 1. Dice lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. La escritura dice que el hombre que es nacido de mujer, aparte de que es corto de día, esos días lo va a experimentar como harto de sinsabores, como harto de problemas, porque va buscando cosas que no le van a poder llenar y su vida es como la flor y es cortada. Dice el Salmo 90, nuestros días perecen, son como la flor de la hierba que en la mañana florece y a la tarde ya es cortada. El ser humano, hermano, no va a poder jamás satisfacer su vida porque a él no le pertenece llenar su vida por sí mismo, satisfacer su vida por sí mismo. Fíjese lo que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios en su soberanía, hermano, nos ha dotado de libre albedrío, ciertamente nos ha dado voluntad, pero eso no significa que a nosotros nos pertenece construir nuestro destino final. No somos dueños de nuestra vida, hermanos. El dueño de nuestra vida es Dios. Y Dios nos dio esa necesidad de Él. Y por más que busquemos experimentar cosas nuevas, descubrimientos nuevos, la insatisfacción será la misma porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es vanidad, todo perece. El apóstol Juan, hermanos,
su primera carta, hermanos, el 1 de Juan, capítulo 2, 17, parte A, dice, el mundo pasa y sus deseos. La Nueva Traducción Viviente lo dice, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Porque este mundo es pasajero, hermanos. Este mundo va a pasar y nada nos va a llenar. Ahora bien, ¿a qué conclusión llegó el rey Salomón cuando se dio cuenta que todo esto era vanidad? Cuando dijo, ya experimenté, ya busqué sabiduría, ya me regocijé, pero todo esto es aflicción de espíritu. Vaya Eclesiastés capítulo 2, hermanos, versículo 13. Y a esa conclusión llegó el rey Salomón, hermanos, después de buscar, de ir tras todas las vanidades y todo lo bueno que da este mundo, él llegó a la siguiente conclusión. Versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A esta conclusión llega Salomón después de haber experimentado todo lo que dice, todo lo que hizo, perdón. Y ahí está la clave, hermano. Dios es el único que satisface el alma del ser humano. Salomón, después de dar toda su disertación, dice, temer a Dios es el todo del hombre. Dice la Biblia que no debemos de agregar nada. Yo sí le agregaría, es el todo del hombre, aunque tú no tengas nada, materialmente hablando. Podemos tener todo, hermanos, pero sin Dios, todo es meramente vanidad, efímero y pasajero e insatisfecho. Y cuando Dios, hermanos, viene a nuestra vida, cuando Dios viene a nuestra alma, aunque solamente tengamos una cama en el petate, lo podemos tener todo. Porque Dios, hermanos, es el único que puede satisfacer ese deseo de sentirnos plenos y satisfechos, aunque el mundo se esté derrumbando, hermanos. Y los que hemos experimentado pérdidas, ya sean materiales, ya sea familiares, ciertamente vivimos el proceso, el dolor, pero en medio de esa tragedia, en medio de esa pérdida, podemos tener la satisfacción y la plenitud de vida porque sabemos que Dios está con nosotros y en nosotros. Hermanos, nosotros como creyentes no deberíamos de afanarnos como el rey Salomón lo hizo en su momento, que llevó a tomar las malas decisiones. Por andar tras las vanidades, terminó adorando ídolos, porque sus mujeres torcieron su corazón. No le fue suficiente una. Él quería tener más. Y tuvo que 200 pastores, si no me falla la memoria, 200 mujeres, hermanos. Imagínense, Jesús de Veracruz, de mi abuela. 200 mujeres y terminó mal. Por eso él dice, acuérdense de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos placer alguno. Necesitamos a Dios, hermanos, para satisfacer nuestra alma. En Juan capítulo 15, hermanos, Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y si estamos unidos a esa vid, llevaremos una vida fructífera, una vida plena, una vida de satisfacción. Creo que se los comenté hace un tiempo, no sé si al pastor, que dice que a veces a mí me desesperaba porque yo tengo varios conocidos y amigos que tienen una vida profesional exitosa. Especialmente tengo un amigo que literalmente a él le llueven las ofertas a la puerta de su casa. Él es muy inteligente. Él estuvo en grandes maquilas y ahorita se lo llevaron a Estados Unidos. Él está trabajando en una empresa en Estados Unidos y hasta allá se lo peleaban. Gana muy bien. Y a veces me frustraba, ¿no? Decir, ¿por qué él sí, por qué yo no? Otros amigos que están trabajando en maquilas, en buenos puestos, y yo decía, ¿por qué yo sí, por qué no? Aún ya siendo cristiano, ya aún aquí en la iglesia. Y creo que se lo compartí una vez al pastor. Y es que a veces me siento como un fracasado. No tengo carro, mi casa se me está cayendo, pasa esto, pasa lo otro, ¿y qué está pasando? Pero hermanos, precisamente leyendo este capítulo, dije, ¿por qué yo tendría que sentirme así? Si Jesús al final del día es mi Señor y en Él estoy pleno y satisfecho aunque no tenga lo que yo quisiera tener. A raíz de la muerte de mi hermano, que mi hermano también se afanaba en tener su carro, su casa, que no está mal, pero a veces se endeudaba por aparentar una vida que pues no tenía.
Y cuando el Señor decidió llevárselo, el carro se quedó, la casa ahí está, y él no se llevó nada. Y al final del día, hermanos, el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso tiene mucho que ver con lo que Jesús nos enseñó, hermanos, cuando anduvo aquí en la tierra, cuando dijo, no os afanéis por el día de mañana, ni por lo que habréis de comer. Más bien, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla corrompe, ni el orín corrompe, ni los ladrones hurtan. E insisto, no está mal, hermanos, que nosotros busquemos el sustento diario, pero aquí lo que el rey Salomón nos quiere enseñar es que no vayamos enfocándonos afanándonos tras estas cosas que son vanas. O sea, no está mal que usted trabaje, por ejemplo, a mí me encanta que el pastor haya emprendido con su esposa, tienen una familia, pero malo sería que le agarrara su negocio y lo pusiera en un altar, sabiendo que eso en cualquier momento puede desaparecer y quedarnos sin nada. Pero cuando Dios está en nuestra vida, hermano, así nos quedemos sin casa, lo tenemos todo. Porque Él es nuestro sustentador, Él es nuestro Señor, hermanos, y lo mejor, en Él podemos llevar mucho fruto, una vida plena, fructífera, satisfecha. Hoy en día, personalmente, yo me siento más tranquilo. Y allá puedo escuchar a mi amigo decir, no, es que me fui acá, me fui a Disney, viajé a Europa, incluso fue al país, uno de mis países que yo deseo visitar antes de morirme, y yo así de... Pero no, ya dije, está bien, o sea, lo que tengo hasta ahorita está bien, y de verdad a mí ya se me quitaron las ganas como de afanarme en buscar. Hasta ahorita lo que tengo, hermanos, y lo digo con mucha humildad, lo poquito que tengo, con eso me siento satisfecho. Obviamente... y fíjese y eso tiene que ver con lo que dice 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10, hermanos. Vamos a leerlo para ya ir terminando. Y trato de cada día, hermanos, cuando de repente, no le voy a mentir, me quiere agarrar otra vez como esa cizaña en mi mente de que mira, no tienes carro y tu casa. Me voy a lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, hermanos. Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ojo aquí, el apóstol Pablo no está hablando de mediocridad ni de conformismo. Es muy importante que sepamos interpretar este texto. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, y ahorita que estaba diciendo la hermana Vero que le ofrecieron un puesto en el municipio, gloria a Dios. Tenemos a José, que fue gobernador de Egipto. Tenemos a Daniel, que estuvo en la corte real. Pero había una gran diferencia entre las vidas de José y las vidas de la gente que no conoce al Señor. Ellos no hicieron de esa vida su Dios, sino que ellos honraban a Dios a través de esos puestos, porque ellos sabían que al final del día eso era vanidad. Que un día se iban a ir y nada de eso les iba a ayudar en su eternidad. Ellos sabían a quién estaban sirviendo. Incluso Daniel no le importó que lo tiraran a un hueco lleno de leones, porque sabía en quién estaba confiando. Ay, no, me van a matar, mejor, mejor voy a hacer caso porque ¿qué va a pasar con mi puesto? No, a ellos no les interesó. Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron ser quemados antes de adorar a la estatua de Baal, de ir tras las vanidades. Ellos pudieron haberse negado y ser honrados por el rey. Pero no quisieron hacerlo porque todo esto es vanidad. Ellos decían, el Dios en quien confiamos puede librarnos de tu mano, pero si aún así no lo haga, nosotros no vamos a adorar a tu imagen y no lo vamos a adorar. Y ¡pum!, los metieron. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los honró, hermanos. Ellos no encontraban satisfacción en esas cosas de este mundo. Ahora, el apóstol Pablo nos está diciendo que vivamos una vida mediocre y que, bueno, ya estoy pobre, una falsa piedad, ¿no?, de victimismo. Pues a mí me tocó ser pobre. No, hermanos. Lo que el rey Salomón nos está diciendo es que no nos afanemos porque no hay ningún provecho de afanarse.
en este tipo de vanidades. Porque todo es vanidad, es decir, todo es efímero. Más bien, como dice un canto que hemos cantado, que cuando nosotros nos vayamos de esta vida, yo no me acuerdo del alto, pero dijo, que se sepa que por Él viví y que a Él le serví. No recuerdo ahorita exactamente la letra, pero hermanos, temer a Dios y guardar los mandamientos del Señor es nuestro todo. ¿Y cómo vamos a guardar los mandamientos? ¿Cómo vamos a temer al Señor? Bueno, a través de Cristo. Hoy en día usted y yo hemos sido salvos por la gracia y por la fe. Para eso vino Cristo. Cristo vino a cumplir la ley en nuestro lugar porque nosotros no podíamos cumplirlo. Y incluso la insatisfacción puede ser religiosa, hermanos. Hablando de, muchas veces hay gente, incluso en nuestro movimiento, en nuestra iglesia, muchos creemos que por hacer ciertas cosas vamos a ganar más el favor de Dios o más la bendición de Dios. Y caemos en una insatisfacción religiosa porque la religión tampoco puede llenar el vacío que hay en nosotros. Yo recuerdo que cuando iba a la iglesia Penta, hermanos, había hermanos que decían, hermanos, yo pido que oren por mí para que Dios me bautice con el Espíritu Santo y pueda hablar en lenguas porque no he hablado en lenguas. Tengo 20 años de cristiano y Dios no me ha bautizado. Y sufrían tanto, había una satisfacción en su religiosidad porque ellos creían que por hablar en lenguas, eso era como tener la plenitud de Dios. No, hermanos, nosotros no necesitamos eso. Dice la Escritura que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Él hay plenitud y en Él hay satisfacción a pesar de lo que pasemos. Y yo, por ejemplo, he mencionado mucho a la hermana Vero, pero no se lo he dicho nunca, de hecho tengo que confesar, nunca se lo he dicho. Pero yo la admiro mucho porque de repente dice, es que mis dolores y veo su cara. Pero cuando está aquí, o sea, la veo alabar al Señor y... Porque hermanos, o sea, sí es cierto, hay dolor, pero cuando Cristo está en nosotros, hay satisfacción y plenitud de vida, aunque nos estemos muriendo físicamente. Porque el Señor, hermanos, es eterno y lo que Él nos da es eterno, no va a pasar como esto, hermanos. Yo estaba viendo una historia, y con esto voy a terminar, hermanos, que salió en Facebook, y sí como que me agüité, ¿no? Y me dio como tristeza. Como ya ve que si usted va a Google Maps y ve una ciudad, ahí salen las casas y los monitos caminando, así de los que captura Google Maps. Y esta era la historia como de un par de viejitos. Estaban en el Google Maps, no sé si ponían la calle, no sé, calle de la Mascamandari, y ahí aparecía una casita humilde de lámina, y ahí aparecían dos viejitos sentados, ahí en el atrio de su casa, en el patiecito, ya estaban los dos sentados. 2024, algo así decía en la foto. Luego en el siguiente Google Maps del 2020 y tantos, otra vez los dos viejitos. En la tercera foto, nada más aparecía la viejita sola. Y ya en el siguiente foto, ya nada más aparecía la casa sola y cerrada. Y ya en el último, la última foto del 2025, ya la casa ya no estaba, ya era como tiraron la casa y todo. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, de que la vida es pasajera. Esto es efímero. No se sabe el contexto de esos viejitos, pero lo que podemos entender es que se murió el viejito, la viejita se quedó solita, después se murió la viejita y esa casa fue derribada y ya. Dice como decía el rey Salomón, generaciones van, generaciones vienen, todo pasa y la tierra sigue siendo la misma. Esos viejitos que tenían su casa ahí, a lo mejor no sabían que esa casa cuando ellos no estuvieran iban a ser derribada, ya es banqueta, a lo mejor más adelante sea un puesto de tacos, una cantina, no lo sabemos, una iglesia, no sabemos qué puede pasar. Dentro de 100 años no sabemos si este lugar va a seguir existiendo como iglesia, no lo sabemos. Pero hermanos, el énfasis de esta disertación, hermanos, es que temamos a Dios y guardemos nuestro mandamiento porque ese es el todo del hombre. Porque todo lo demás fuera de Dios, ¿qué es, hermano? Vanidad y aflicción de espíritu. Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme a su voluntad, sin afanarnos en cosas que perecen.